Bueno, nos toca presentar a mi amigo Carlos Ayala, un distinguido académico, constitucionalista, un hombre que tiene un pensamiento propio a la hora que se interpreta el derecho constitucional o los derechos humanos y que conoce a fondo la materia que va a exponer. Carlos, abogado, que también ha hecho varios cursos superiores, fue presidente de la Comisión Andina de Juristas, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA para los pueblos indígenas, Comisión de Derechos 906 y 1999. Bueno, aprovecho de saludar a Carlos, que se encuentra en Washington. Nuestro primer ponente, Rafael Padel, se encontraba en Boston, de manera que nos están iluminando desde esas hermosas ciudades. Le recuerdo a Carlos la importancia de los 20 minutos y que después va a disponer de más tiempo cuando lleguemos al ciclo de preguntas y respuestas. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tan generosa presentación a nuestro buen amigo y compañero académico, coordinador de este evento, el doctor Ramón Escobar León, y mis saludos, por supuesto, a los académicos presentes en esta actividad, a los profesores, a los interesados y, por supuesto, a la doctora Mariana Escolaro por su generosidad participando en la interpretación, traducción simultánea. Bueno, yo voy a comenzar mi intervención con una breve referencia al personaje. Estamos hablando del memorándum de Severo Mallet Prevost. ¿Y quién fue Severo Mallet Prevost? Es muy importante para nuestra intervención del día de hoy. En primer lugar, Severo Mallet Prevost fue nacido en México, en Zacatecas, en México, el 8 de octubre de 1860 y murió en Nueva York el 10 de diciembre de 1948. Hay unas biografías y hay un resumen biográfico del propio padre Hernán González sobre él, quien hace referencia como un abogado, ingeniero y jurisconsulto. Es hijo de un cirujano militar norteamericano, Grayson Mallet Prevost, que había acompañado al ejército norteamericano en la guerra contra México en 1847 y después decidió quedarse allá. Es su padre y casó con Marianita Cosio, hija del gobernador precisamente de Zacatecas. Pero ya de niños graduó de ingeniero en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania, de ingeniero en 1881, pero regresó a México a ejercer la profesión de ingeniero y luego finalmente se estableció en Filadelfia. O sea, estamos viendo su carácter binacional, su conocimiento inclusive del derecho y las situaciones en América Latina y en Estados Unidos. Se residenció finalmente en la ciudad de Nueva York y entró como socio en una firma que llevó también su nombre, Curtis Mallet Prevost, hasta el día de hoy. Es importante la relación de Mallet Prevost con el asunto, y es importante porque Mallet Prevost fue nombrado en primer lugar para integrar la comisión especial que nombró el Congreso de los Estados Unidos en 1896 con la misión de determinar la verdadera línea de frontera entre Venezuela y la Guyana Británica. Y aquí hago un paréntesis. Y es que luego del rechazo británico a las propuestas de Estados Unidos sobre la mediación para solucionar el problema entre Venezuela y el Reino Unido, el presidente Cleveland reaccionó fuertemente con un mensaje al Congreso de los Estados Unidos el 17 de diciembre de 1895, invocando, y esto es muy importante, la doctrina Monroe, y al mismo tiempo proponiéndole al Congreso la creación de una comisión para determinar cuáles eran los límites de Venezuela con la Guyana Británica. Es decir, estamos hablando de una comisión que fue aprobada unánimemente por el Congreso de los Estados Unidos en
y que entró a ser designada por el Poder Ejecutivo en el mismo enero del año siguiente, 1896. Bueno, precisamente Mallet Prévost fue designado como secretario de esa comisión, es decir, es una persona que viene desde años antes del arbitraje, vinculado con el tema, con conocimiento del tema, secretario de esta Comisión de Estado, que precisamente, este es otro dato importante, entre los integrantes estaba el presidente, el Chief Justice de la Corte Suprema de Estados Unidos y futuro árbitro también del arbitraje de 1899, el juez David Brewer. De tal manera que Mallet Prévost, posteriormente a esta comisión, es designado abogado entre, como vamos a ver, esa representación de Venezuela. Es interesante que Venezuela designó ante esa comisión del Congreso como abogado y diplomático al señor William Crookes. Mallet Prévost es muy importante entonces desde un principio, porque estuvo relacionado con la causa y precisamente es una figura fundamental antes, durante y después, ¿verdad? Como sabemos, frente a esta comisión de 1897, Gran Bretaña reaccionó, se vio en peligro de que los Estados Unidos actuara firmemente y determinara unilateralmente estos límites, y fue entonces cuando accedió al Tratado de Arbitraje de 1897. Pero como ya lo describía el doctor Badel, este es un tratado para un arbitraje en derecho. Esto es muy importante. No es un arbitraje en equidad. Es un arbitraje que tiene reglas precisas para la determinación de la frontera. Tiene reglas sobre la prescripción adquisitiva, tiene reglas sobre las fuentes de derecho en la actuación de los árbitros o jueces de esta comisión arbitral, de este tribunal arbitral. Tiene reglas específicas sobre las consecuencias de la asignación, por ejemplo, del territorio a una de las partes cuando en él haya súbditos de otra. Y en definitiva se trata de unas reglas para un arbitraje. Fíjense ustedes que además un arbitraje en derecho, que quienes los presiden son juristas, 2 jueces ingleses, 2 jueces norteamericanos, nada más y nada menos que de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y el presidente Federico de Martán, famoso jurista ruso para la época y además muy importante, jefe de los servicios jurídicos de la Cancillería de los zares en Rusia. Venezuela estuvo representada por 4 juristas muy importantes, nada más y nada menos que un expresidente de los Estados Unidos, quien había conocido antes del presidente Cleveland la situación creada con este conflicto, con la delimitación con la Guyana Británica por parte de Venezuela, el expresidente Benjamin Harrison. Es decir, es quien preside esta representación de Venezuela, esta asesoría jurídica a Venezuela. En segundo lugar, un exsecretario de guerra, el general Benjamin Tracy. Y en tercer lugar, el abogado, nuestro personaje, Severo Mallet Prévost, y el abogado James Russell. Venezuela sí contó con la representación de su agente, José María Rojas, el famoso, como se conoce en los predios de la Cancillería, Rojitas, pero también se hallaba presente acompañándolo José Andrade, quien para el momento era embajador en Londres y Roma. De tal manera que se trataba de un arbitraje con unas reglas en derecho y representado por juristas. Luego de la apertura del debate por Gran Bretaña, seguidamente Severo Mallet Prévost le correspondió hacer los alegatos por Venezuela, los cuales los llevó a cabo, los hizo durante 13 días seguidos en París. Y al final del debate cerró el expresidente Benjamin Harrison con un discurso que es muy recordado y que se encuentra en los anales. Luego vinieron las preguntas jurídicas de los jueces y las respuestas por los representantes.
Conforme al Tratado de Washington, entonces las partes presentaron en marzo de 1898 sus alegatos finales y sus volúmenes. Venezuela presentó 3 volúmenes y un atlas, y en julio de 1898 los contraalegatos. Yo les voy a mostrar brevemente, pero es importante que todo esto está documentado y fue publicado en Venezuela, es muy importante. En 1891 se republicó o se republicaron todos estos libros sobre la historia de estos alegatos en 4 grandes volúmenes, 4 grandes volúmenes que contienen todos estos alegatos en derecho. Son publicaciones de nuestra Cancillería, ¿verdad? Son publicaciones de nuestra Cancillería sobre este arbitraje. Entonces, aquí encontramos los argumentos que esbozó Venezuela, y son argumentos jurídicos, son argumentos de acuerdo a las reglas del derecho internacional, son mapas, son memorándum, son contramemorándum. Y esto es muy importante porque estábamos frente a un arbitraje que finalmente en 1899 entró en sesiones para deliberar, 45 sesiones, es decir, esto había que motivarlo y razonarlo en derecho. 45 sesiones de 4 horas diarias hasta el 27 de septiembre de 1899, que fueron publicados, como están viendo ustedes, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como en Venezuela. Ahora, con ocasión de esas deliberaciones es que tiene lugar la famosa entrevista que le solicitó el juez Brewer, el juez por Venezuela, el Chief Justice de los Estados Unidos, a Severo Mallet Prevost, y que es el origen de su testimonio. Esta tuvo lugar en el hotel donde se alojaba el juez Brewer, y en ella le informa que está siendo objeto de un chantaje por parte de Martin, que los jueces americanos están siendo objeto de un chantaje, lo cual da lugar a que ese arbitraje sea una farsa, así entre comillas se denomina una farsa, para la imposición de un laudo unánime, ya que de lo contrario, de Martin votaría con los 2 jueces ingleses y sería un 3-2 a favor de Inglaterra, en el cual Venezuela perdería las Bocas del Orinoco, que era la máxima pretensión británica. A lo cual de Martin simplemente proponía que se sumaran a esta unanimidad. A ello respondió, lo dice en su memorándum, respondió Mallet Prevost, el presidente o el expresidente Harrison, bueno, que tenía que consultarlo, pero allí le dijo el expresidente Harrison que estaba seguro que Gran Bretaña le estaba dando a cambio a Rusia beneficios en otra parte del globo. Porque, ¿de dónde se deduce esto? Bueno, de las visitas que hizo después de que comenzó el arbitraje de Martins a Londres, y que identifican un cambio de actitud, según nos describe en el memorándum. Y esto no es mera especulación. Esta farsa no es mera especulación. Y no es mera especulación porque, entre otras documentaciones, hay un libro de Martin sobre Rusia e Inglaterra en Asia Central, publicado también en Caracas con una traducción y un estudio preliminar de un jurista uruguayo que nos ayudó mucho en toda esta controversia, que es el profesor Héctor Gross Espiel, y en el cual precisamente se debate y se estudia las relaciones de influencia geopolítica que ya está ejerciendo Inglaterra en el Asia Central, en un país, imagínense ustedes la actualidad de este país con lo que está pasando mientras estamos hablando, que es nada más y nada menos Afganistán, sobre el cual acaba de tener una gran influencia por imposición Inglaterra. Rusia está perdiendo influencia, y casualmente, años más tarde, Inglaterra y Rusia suscriben un convenio después de este arbitraje donde se le da área de influencia y permiso para la construcción de ferrocarriles a Rusia.
De tal manera que este es un libro que está traducido y es muy importante el estudio preliminar al que estamos haciendo referencia. No era mera especulación la que estaba haciendo Mallet Prévost. Bueno, finalmente entonces el laudo, como sabemos, se produce por unanimidad y se publica en París a la 1 de la tarde del 3 de octubre de 1899. Una referencia que tenemos que hacer, que está pasando en Venezuela en ese momento. Prácticamente estamos sin gobierno. Cipriano Castro había comenzado la denominada Revolución Liberal Restauradora con la invasión de Venezuela desde Cúcuta, pocos meses antes, el 23 de mayo de ese año. El presidente Andrade estaba renunciando en esos días, había renunciado el 19 de octubre y abandona el país, y Castro finalmente entra en Caracas ese mismo mes que se publica el laudo arbitral, el 22 de octubre, encargándose de la presidencia. Así, en peor momento no ha podido producirse. Sin embargo, nuestra representación en París estaba firme, como lo hemos dicho, entre otros, con nuestros agentes y abogados. Muy importante que Venezuela nunca aceptó este laudo por la injusticia y la arbitrariedad, porque después de todos unos alegatos, después de todas unas pruebas, después de toda una discusión, como hemos visto en derecho, se dictaba un laudo sin motivación alguna y con una línea arbitraria. Es interesante que al día siguiente de producirse este laudo, nuestra agente, José María Rojas, expresó como agente de Venezuela en nota dirigida al gobierno de Venezuela, cito, su sorpresa inexplicable por el proceder del presidente del tribunal, de Martán. Y añadía, lo que no podemos saber es el motivo que haya tenido el señor de Martán para acceder y proceder de esta manera. Bueno, eso va a salir a la luz pública con los hechos y acontecimientos, entre otros con este memorándum que dictó el 8 de febrero de 1944, a Otto Scheren, su socio, ex juez, miembro del despacho de abogados, con la instrucción de ser publicado después de su muerte, que ocurre ese mismo año, unos meses después, el 10 de diciembre de 1948. Y en consecuencia, Schwenrich hace la publicación en el American Journal of International Law el año siguiente, en 1949, en el volumen 43. Y en el volumen siguiente, por supuesto, empieza la polémica y entre otros se publica una refutación de William Clifton Child. Por lo cual se ha cuestionado este memorándum por ser póstumo, por no haber podido ser repreguntado, por ser de una fuente de un abogado de parte, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que en derecho la prueba adquiere validez no solamente por sí misma, sino cuando se encuentra concatenada de manera coherente y concurrente con otras pruebas. Entonces, el memorándum se ve reforzado por otras pruebas anteriores y posteriores sobre el mismo hecho que el memorándum denuncia. En definitiva, que este arbitraje tiene una causa ilegal, una causa ilegítima, es fuente de una farsa, es fuente de un chantaje. Hay un autor francés muy importante, de Chamois, quien estuvo presente en todos los debates públicos, le interesaba por razones jurídicas, le interesaba por reportero prácticamente de estos debates, y quien en la Revista de Europa, para el momento, escribió e iba narrando, y expresamente afirmó que los árbitros ingleses, desde un principio, se mostraban aferrados a la línea Schönbrunn, y de Martán propuso entonces a los árbitros americanos, quienes se oponían a esta, una compensación a Venezuela, una compensación que les permitía retroceder a 20 leguas del Orinoco, reservando así el Orinoco para Venezuela. Expresamente, de Chamois afirma que de Martán agregó que si los árbitros venezolanos no aceptan ese arreglo, él votaba junto con los árbitros ingleses
abro un paréntesis, es decir, está firmando en 1899 lo mismo que afirma en 1944 el memorándum Mallet-Prévost. Es decir, el hecho es el mismo por distintas fuentes. Sigo. Agregó que de Martán había afirmado que si los árbitros venezolanos no aceptaban ese arreglo, él votaba junto con los árbitros ingleses, lo que aseguraría a Inglaterra la posesión de una de las costas del Orinoco. Grande fue la perplejidad de los árbitros americanos y profunda su turbación. Después de algunas horas de reflexión, prefirieron aceptar un arreglo desagradable que nada obtener y finalmente, constreñidos por una necesidad imperiosa, adhirieron a la sentencia arbitral. He aquí la cacareada unanimidad de los jueces. Todos estos hechos los recoge con mucho detalle un ex académico, Carlos Álamo Ibarra, en su trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de 1938, otro elemento adicional anterior, por supuesto, al memorándum Mallet-Prévost, y que con todos los análisis que nos hace Carlos Álamo Ibarra, allí se concatenan. Pero luego, ya no me da tiempo por razones de tiempo, pero en las preguntas podemos profundizar. Vemos cómo otros autores como William Cullen Dennis y Arthur Neusman también en publicaciones posteriores concuerdan con la validez de los hechos del memorándum Mallet-Prévost. Con lo cual concluimos diciendo que los hechos narrados en el memorándum Mallet-Prévost se trata de hechos ciertos sobre una causa ilegal, sobre una causa ilícita del laudo arbitral de 1899 y que esos hechos están demostrados por otras pruebas concomitantes, coherentes, que prueban lo mismo y que surgieron desde antes del memorándum, durante el memorándum y después del memorándum. Muchas gracias